rumbo a Locranza, al norte de la isla de Arran. Oh, ese era el plan. Pero los marineros escribimos los planes en la arena y con la marea baja. El viento manda. Así que cambio de rumbo. ¿Queréis ver dónde nos lleva el Marisa hoy? Bueno, al final Locranza nos queda un poquito lejos. Vamos a parar antes y vamos a ir Carridel. Vamos a Carridel. Pues tampoco fue Carridel. Bueno, pues hemos decidido quedarnos en campo. Bueno, vamos a Escocia, pero no sabemos exactamente dónde vamos, porque el viento viene de todas partes hoy. Entonces, we'll see, ¿no? We'll see. We're going there. We're going to Arran Island. Vamos a intentar llegar a la isla de Arran y una vez allí decidimos. Cogemos la derecha, la izquierda. We'll see. Iniciamos la marcha a motor, pero ponemos las velas con la esperanza de que el viento ruede a nuestro favor y nos deje navegar hacia Locranza. Justo enfrente navega los compañeros de Ismael, que no tardarán en cambiar de planes y poner rumbo a Glenarm. Like my head is like Navegamos de ceñida, con el viento en contra, pero la tripulación ya suma millas. En vez de tensarse, han aprendido a relajarse y disfrutar del viaje. Casi 20 nudos de viento en proa, y por si fuera poco, esquivando pesqueros, cargueros y ferries. Este mar parece una autopista. Pero al final, Eolo se apiada de nosotros. El viento rueda a babor y entra un poco más de costado. Suficiente para desplegar la Génova, apagar el motor y disfrutar de la vela. Mirad qué bien vamos. Sobre todo el capitán, con mi nueva silla de respaldo rígido. Y cuando menos lo esperábamos, la mejor sorpresa del día. Un rorcual aliblanco, dando un salto, no muy lejos de nosotros. Ojo, hay que mirar bien, porque la cámara apenas la registra. Pero qué momentazo. oh, jumping! Os dejo una foto de Wikipedia para que entendáis lo que vimos, pero os prometo que lo vimos muy claramente. You still inside, Mama? Yeah, it's on flat. I didn't get to see the jumping and was trying to get my phone. I think I caught it in camera, but this camera too far away, you know, for this camera. As soon as I pull out my phone, it's gone. Was it with whales appearing all of a sudden? People are seeing them all over the place. What type of whale was it? Mink whale. I think it's not. I jump out. That's unbelievable. It's okay to see it. Reaching a bit. There it is. It is. I didn't see that. I didn't see that. It's to the right now. Quite more to the right of the track. Oh, Maria is going to pass over. Flight's like magic, isn't it? No. You're right over here. It's a different thing. Well, we saw the guy.
Ya cerca del Mull of Kintyre, el viento amainó del todo y tuvimos que tirar de motor. Pero más adelante volvió a rolar de proa y arreció con ganas. Llegar hoy a Logranza se volvió prácticamente imposible, al menos durante las horas diurnas. Bueno, al final Logranza nos queda un poquito lejos. Vamos a parar antes, íbamos a ir quizás a Campbellton, pero hemos decidido ir a una bahía y echar el ancla, una bahía que está entre Campbellton y Logranza, que se llama... ¿Cómo se llama, mamá? Carrydale. Vamos a Carrydale. Por lo menos una noche. Carrydale. Village is about 25 minutes walk. It's quite Bueno, vamos a Village, tenemos aquí de todo. Hacemos barbacoa y pasar la noche. O eso creía yo. Y aquí estamos, intentando asegurar un amarre en Campbellton. Si es que, ya os lo dije, los planes en el mar duran lo que dura la bajamar. ¿Sí? Hello, Campbellton Marina. We are on board of Marisa, and we are asking if you might have a berth for tonight. It's 11 meters, 11:58. Okay. What about we are near the island that you have, like maybe half an hour. We wanted to go to that bay. How do you call it? Carrydale Bay. Carrydale Bay, but it's too windy. The wind's picking up. It's picking up north, and it's going to take me ages. So we go to Campbellton. Very good, very good. Le conté al Harbour Master nuestros planes frustrados y, con toda la amabilidad del mundo, me tranquilizó. Nos hacían sitio, sí o sí, aunque fuera a Barloados otro barco. Y lo mejor, en Campbellton, ni una gota de viento. The lighthouse, did he say? They have a space. He'll get us in somehow. I love the Campbelltown Marina, they're always so nice. He says, I don't know how many boats are in before you. Madeira's going to be before us. Well, That's better than 215 guys. They're there. Madeira is. About the same. It's another boat. Maybe rafted, no? We'll get you in. No wind in Campbelltown tomorrow. Bueno, pues hemos decidido quedarnos en campo. No llegamos. Está demasiado ventoso del norte allí y no llegamos. Estamos muy lentos. Campbellton, ¿no? El faro en la isla de Dabar nos da la bienvenida y de golpe el mar se calma. Campbellton es un refugio histórico para la vela y tiene un poquito de todo para un navegante. El abrigo perfecto, historias de destilería y un puerto volcado con los marineros. Da gusto llegar. Ya estamos en Campbellton. No hemos filmado la entrada. Con tantos nervios para amarrar no hemos filmado la entrada. Pero bueno, estamos aquí, ahora os enseñamos un poquito de Campbellton y seguimos. Venga. Y presidiendo el puerto la famosa Cruz de Campbellton, una joya celta del siglo XIV, tallada en piedra, con grabados de monstruos marinos y sirenas. Casi 700 años contemplando a los marineros que llegan a la bahía. But then, after that, it was moved in 1600. Here.
Este pequeño monolito con la isla de Dávar al fondo recuerda la tragedia del Quesada, en mayo del 66, donde murieron 8 marineros y vecinos locales. 2 de los más jóvenes tan solo tenían 16 años. Un recordatorio en piedra de que el mar no entiende de edades. Tiempo de sobra para el fútbol y una escapada al cine. La película era lo de menos, lo que realmente merecía la pena era ver el edificio por dentro de 1913. Start of the holidays, just arrived in Campbelltown. I'm not even in the camera. Mira. Woo! Ups. Y hemos visto un Minke Whale. Minke Whale. Minke whale. Minke Whale. Whale. Una ballena, ¿qué es el Minke Whale en español? No tengo ni idea. Right? Un rorcual hemos visto. Cheers. Saltando. Wow. Creo que está en cámara. A ver si lo vemos. Cheers. Cheers. Salud. Forza al canut. Oh, it's looking cold. ¿No? Looking cold. Let's go take it upstairs, no? Hasta luego.